Amados hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenas noches. Qué bendición poder estar nuevamente en esta conexión, en esta comunicación a través de esta vía, una vía virtual, pero que, como les decía yo la vez pasada, en estos tiempos, pues es la bendición que Dios nos ha dejado para pasar esta situación y tenemos que aprovecharla al máximo. Yo estoy contento y agradecido con Dios porque nuevamente me concede el privilegio y la bendición de poder trasladarle la palabra que Él ha puesto en mi corazón al suyo. Así es que esta noche vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su buena palabra descienda sobre nuestra vida y que sea su Espíritu Santo que a través de su palabra nos guíe a toda verdad y nos revele, amado hermano, aquello que el Señor quiere que nosotros sepamos. Oremos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por un día más, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que no nos ha faltado, Señor, por ese alimento espiritual, Señor, que nos ha venido a fortalecer, a edificar y a seguir formando en medio de esta situación tan difícil que se está viviendo en todo el mundo. Pero sabemos, Señor, que todo tiene un propósito para ti, que las cosas no pasan por casualidad, Señor, sino que detrás de todo eso, Señor, hay un propósito hermoso que tú nos quieres mostrar. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender ese propósito. Envía, Señor, un espíritu de revelación sobre nuestra vida, Señor. En esta hora yo te pido, como siempre lo hago, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, ahí en el interno de esos hogares y que también ese Espíritu Santo, Señor, me use esta noche para, con temor y temblor, Señor, poder trasladar esta palabra que hay en mi corazón a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Que el Señor le bendiga. Nuevamente, bienvenido a esta cita virtual. Y quiero avanzar porque el tiempo también avanza. Acompáñame, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Una palabra que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de los Corintios, que me hace ver a mí, amado hermano, que cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, cuando estamos agarrados de la mano de su Hijo Jesucristo, y cuando estamos agarrados del Espíritu Santo, pues obviamente podemos estar agobiados, podemos estar afligidos, pero no agobiados, como dice aquí. Podemos estar perplejos, o sea, sorprendidos, pero no desesperados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos tener persecución sobre nuestra vida, pero tenemos que entender que Dios jamás nos va a abandonar. Y podemos estar derribados, podemos estar en el piso, amado hermano, pero no destruidos, porque Dios es el que nos ayuda a levantarnos. Entonces, los tiempos difíciles, amado hermano, vienen a nuestra vida muchas veces sin anunciar, ¿verdad? Todos sin excepción, amado hermano, pasamos por situaciones y experiencias que jamás pensamos en algún momento que íbamos a pasar. La tribulación, la angustia, la desesperación, como dice ahí el apóstol Pablo a los Corintios, pueden llegar a nuestra vida, amado hermano, en cualquier momento. Por ejemplo, amado hermano, ¿cuántos de nosotros pensamos en algún momento lo que estamos viviendo, que íbamos a pasar por esto que estábamos viviendo en este tiempo? Yo creo que ni usted ni yo nos imaginábamos una situación como esa. Tener que estar saliendo, amado hermano, con una mascarilla, tener que estar guardando el distanciamiento social, tener que estar usando el gel, amado hermano, a cada momento. Mire, algo que pues obviamente lo tenemos que hacer, pero que es cansado y en algún momento se vuelve tedioso, amado hermano. Mi esposa me lo ha platicado, es cuando uno sale de compras, ¿verdad? Y las cositas que uno trae, pues tienen que pasar por ese proceso de higiene también. Mire, eso es cansado, hermano. Yo entiendo a las hermanas en ese sentido, porque veo cómo mi esposa se esmera en hacer eso con tal de preservar nuestra salud. Y esa es una bendición, amado hermano. Mire, creo que
nadie estábamos preparados para esto. Definitivamente, amado hermano, no imaginamos la magnitud de esta situación, no solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial. Y quizás, amado hermano, déjenme pensar, cuando más seguros estábamos o cuando más seguros creíamos estar, muchas veces vienen situaciones, repito, a nuestra vida que aunque nos hagamos a un lado, hermano, a veces nos alcanzan y ahí no hay para dónde. Pero fíjese que algo que yo me he dado cuenta, amado hermano, es que cualquier cosa que Dios permite en su vida y en mi vida, tienen un propósito de parte de Dios para nosotros. Definitivamente, mire, amado hermano, como le decía cuando empecé, nada pasa sin que la voluntad de Dios no esté en el asunto. Nada pasa sin que la mano de Dios no esté en el asunto, definitivamente. Entonces, yo esta noche, amado hermano, quiero hablarle acerca de un rema que Dios puso en mi corazón. Y yo le puse al rema: nuestra esperanza está en Cristo. Definitivamente, amado hermano, algo que nunca tenemos que olvidar es que nuestra única esperanza es Cristo. Y aquí es donde yo quiero entrar, amado hermano, a comentarle que a veces cuando el ser humano está atravesando por situaciones difíciles, está atravesando por una angustia, por un miedo, por una preocupación, regularmente suele equivocarse al buscar la solución. Hay ocasiones, amado hermano, en que alguien puede llegar a pensar, tal vez por un problema económico, que la solución de su problema está en el dinero. Ahora, por favor, escúcheme como oídos espirituales, porque yo no estoy diciendo, amado hermano, que el dinero no nos ayude. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que cree en su corazón que cualquier solución en lo económico está en el dinero. Y no es así, amado hermano. La Biblia nos deja ver en Deuteronomio capítulo 8, amado hermano, que una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer cuando hay una necesidad económica es pedirle a Dios sabiduría para hacer riquezas. Mire, yo me admiro, amado hermano, de las personas, conozco algunos hermanos que en medio de esta situación, en medio de esta crisis económica, porque obviamente, amado hermano, esto tocó lo económico a nivel mundial, pero que en medio de esta crisis económica, hermano, empezaron a ser emprendedores, empezaron a tratar de salir adelante. Y conozco, amado hermano, personas, hermanas que empezaron a echar mano del talento que Dios les dio. Por ejemplo, conozco una hermana y con mi esposa estábamos platicando ya hace unos días de ella, que se dedicó empezó, amado hermano, a hacer postres, a hacer pasteles y una infinidad de cosas, y luego se fue más allá a hacer comida. Y yo me he dado cuenta cómo eso la ha estado sosteniendo a ella y a su hogar. Conozco también una pareja, estaba viendo el testimonio de una pareja, amado hermano, que en medio de esta crisis los dos profesionales, hermanos, egresados de una universidad, empezaron a pedirle a Dios que les diera una estrategia, que les diera la salida a esa situación que estaban pasando. Y hermano, se pusieron a cocinar entre los dos. Él reparte, ella hace, claro, él también le ayuda en su casa, pero hermano, mire, es algo tremendo. Si vamos al plano de la salud, amado hermano, hay gente que tiene su esperanza puesta en un médico, y por favor escúcheme con oídos circuncidados. Yo no estoy diciendo que los médicos no ayuden, por favor, yo no estoy diciendo eso, no quiero que nadie me malinterprete. Pero lo primero que hacen es poner su esperanza en un médico. Y la Biblia nos habla, amado hermano, recordando de esto, la Biblia nos habla acerca de un rey llamado Asa. Yo sé que usted ya ha leído, hemos hablado de eso también, de un rey llamado Asa, que dice que cuando enfermó de los pies buscó a los médicos en lugar de buscar a Dios primero. Y hay una versión, si no estoy mal,
es la versión de las Américas, la que dice que buscó a los brujos. Ahí estaba peor la cosa, amado hermano. El punto es que en lugar de ir a Dios, primero buscó al hombre. Y repito, yo no estoy descalificando lo que el hombre puede hacer. Yo no estoy haciendo eso, ¿verdad? Pero también hay otra historia en la Biblia que nos cuenta de una mujer que por 12 años estuvo padeciendo de un flujo de sangre. Y dice que le fue a dejar todo su dinero a los médicos. Y la salida no era esa, sino que su sanidad vino de parte de Jesucristo, de parte de nuestro Señor Jesús. Usted lo sabe, lo ha leído. Entonces, amado hermano, hay mucha gente que pone su esperanza en otras personas o en otras cosas para salir adelante de la situación en la que están. Por ejemplo, hay gente, amado hermano, que está pasando por situaciones difíciles y lo que hace es poner su esperanza en el hombre. Pero la Biblia dice, amado hermano, en Jeremías 17:5, dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Pero aquí también quiero aclarar algo, hermano. Porque cuando nosotros vamos a ese pasaje de Jeremías 17:5, ahí se está hablando de un hombre Adán, de un hombre rojizo, de un hombre, amado hermano, que hasta cierto punto no tiene temor de Dios en su corazón. Porque yo sé, amado hermano, que Dios dejó hombres y mujeres sobre la tierra, dignos de confianza, para que se les pueda buscar en el caso, amado hermano, de que alguien necesite un consejo. Porque si no, amado hermano, entonces, ¿por qué nos dejó el Señor en Efesios 4 los 5 domas primarios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, que en algún momento, amado hermano, pueden ser un apoyo para nosotros, pueden ser una ayuda para nosotros? Y qué decir también, amado hermano, de aquellos hombres y mujeres que son verdaderos hijos de Dios, temerosos de Dios, que pueden dar un buen consejo. Pero yo me refiero a aquellos hombres que ponen su confianza en el hombre rojizo, en aquel hombre que no tiene, amado hermano, el temor de Dios en su corazón, y van y le abren su corazón, y lo que sucede es que los dejan con la mano extendida por la ayuda que están pidiendo, y no les dan nada. Solamente se enteran de su situación, pero ahí se cumple la palabra del Señor. No tenemos que confiar en esa clase de hombres. Entonces, amado hermano, yo quiero que esta noche veamos juntos a través de qué el Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor Jesús, nos puede ministrar esa esperanza que solamente, repito, podemos hallar en Él. Entonces yo le traigo 3 cosas aquí, quiero ir rápidamente porque el tiempo también me está ganando. Entonces empecemos con la primera, amado hermano. Mire, una de las cosas que nos hace ver que nuestra esperanza está en Cristo y solamente puede estar en Él es cuando Él nos da su paz. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, ahora yo aquí me quiero detener un momentito porque quiero hacerle una pregunta. Y quiero que usted, amado hermano, se conteste a sí mismo. Pero se conteste con toda la sinceridad del caso, delante del Señor. Y la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. En este tiempo que estamos viviendo, ¿realmente usted tiene paz en su corazón? ¿Realmente hay paz en su corazón en medio de todo lo que estamos viviendo? Mire, si su respuesta es afirmativa, es sí, definitivamente, amado hermano, yo lo felicito. Yo lo felicito, porque eso habla de un hombre y una mujer que tienen puesta su esperanza en Cristo, no en la situación que se está viviendo. Pero si su respuesta ha sido no, o no está muy seguro, entonces yo le daría un consejo. Busque a Dios. Busque a Dios. Y en Él usted va a encontrar la paz que necesita para vivir en medio de este tiempo. Y eso es lo que muchas veces se necesita, amado hermano, en medio de una situación difícil.
Porque como le dije al principio, regularmente las personas, amado hermano, en medio de una crisis suelen tomar decisiones equivocadas. Y muchas veces es porque no existe esa paz en el corazón de ellos. Fíjese, amado hermano, que hoy en día hay personas, bueno, no hoy, hermano, esto es desde hace mucho tiempo. Hay personas, hermano, que se acaban de acostar, se acaban de ir a la cama y ya están inquietos tratando de saber qué es lo que les depara el día de mañana, el día siguiente. No tienen paz en su corazón, amado hermano. Se acuestan pensando, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Y mañana será que voy a seguir trabajando en la misma empresa? ¿Y mañana será que llegarán clientes a la empresa? ¿Y mañana será que voy a regresar sin contagiarme de...? Usted sabe todo eso, hermano, porque lo hemos platicado. Pero hay gente, amado hermano, que no tiene paz ni siquiera cuando se va a acostar. Y en el libro de los Salmos, amado hermano, en el capítulo 4, versículo 8, nosotros podemos encontrar esa afirmación, amado hermano, que hace el escritor de ese salmo ahí, cuando dice, se lo voy a leer porque me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Entonces, amado hermano, cuando alguien está habitando en el Señor, puede estar seguro. Mire, usted va a ir a su cama y se va a dormir como que es un bebé. Es más, hermano, le va a dar coraje a su esposa, o le va a dar coraje a su esposo, verlo o verla usted bien dormido o dormida, y él o ella no se pueden dormir, lo va a empezar a codear con tal de que se despierte. Porque le va a dar envidia, hermano, la paz que usted va a tener para dormir, que solo es de aquellos, amados hermanos, que solo pegan la cabeza en la almohada y hermano, ya están en el tercer cielo, ya están roncando, hermano. Ahora, mire esto. Este es el Nuevo Testamento de la Biblia al día, pero mire, es un versículo anterior al que le leí, Filipenses 4:6. Dice, no se afanen por nada. Mire pues cómo empieza este versículo diciéndonos, nos empieza a dar una instrucción de parte de Dios. Y dice, no se afanen por nada, más bien oren por todo. Presenten, dice, ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Ahora mire, yo veo aquí 4 cosas bien interesantes en este versículo según esta versión, amado hermano. Mire pues, primeramente tenemos 2 instrucciones. La primera es, no se afanen por nada. Y amado hermano, ¿cuántos no hemos caído en esa situación? ¿Cuántos no hemos caído en estarnos preocupando? Y recuérdense que la preocupación es una preocupación. O sea, es ocuparse antes de tiempo de algo que todavía no sucede, según lo dicen los diccionarios seculares. Esa es la preocupación, ocuparse de algo antes de que suceda. ¿Y cuánta gente, amado hermano, incluyéndonos nosotros, no hemos caído en algún momento en esto? ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, no nos hemos afanado por lo que el día de mañana va a traer? Esa es la primera cosa que yo veo ahí. Primera instrucción, no se afanen por nada. Esa es una instrucción de parte del Señor para nosotros, no solamente hoy, sino para mañana también. Pero sigue con otra instrucción que dice, más bien oren por todo. Y amado hermano, mire, nosotros estamos teniendo una gran bendición con los retiros virtuales. Porque desde hace ya un buen tiempo nuestro apóstol ha apartado los días viernes, invitando a ciertos ministros, a ciertos hombres y mujeres de Dios que nos han estado hablando acerca de la oración. Ahora, ¿por qué razón alguien no puede orar? Por el afán muchas veces, hermano. No, es que no me alcanza el tiempo. No tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Porque ando afanado. Y una de las cosas que Dios nos dice, no se afanen por nada. Y la segunda instrucción es, más bien oren por todo. Orad en todo tiempo, les decía el apóstol Pablo también. Orad en todo tiempo. Y eso a veces, hermano, no se puede hacer. ¿Por qué? Por lo primero. Pero miren lo tercero que yo veo ahí. Presenten ante Dios sus necesidades. Fíjense que ayer escuchando al apóstol Germán,
en el foro de preguntas y respuestas, por una pregunta que hicieron, él decía que él tuvo un mentor a quien él quiso mucho en lo espiritual, ¿verdad? Pero que en algún momento, según dijo él, pues como que dejó de creer en lo que antes creía. Y él empezó a decir que ya no era necesario orar. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía cuáles eran nuestras necesidades. Por eso le digo yo, y le he dicho en otras ocasiones, que mucha gente a veces utiliza la palabra de Dios, pero tergiversa lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Sí, correcto, pero eso no quiere decir, amado hermano, que nosotros nos quedemos con la boquita callada y no pidamos. Por eso ahí dice, presenten ante Dios sus necesidades. Y a veces, amado hermano, mire, déjeme pensar que hay personas que las necesidades no las presentan delante de Dios, sino las presentan delante de alguien más. En lugar de ir a presentarle sus necesidades a Dios, le empiezan a abrir su corazón a otros. Tal vez, déjenme pensar, a un hombre rojizo, a un hombre Adán, aquel que no tiene temor de Dios en su corazón. Y lo único que hace muchas veces es burlarse de él, ¿verdad? Pero fíjese que la cuarta cosa que yo veo ahí, y por eso la remarqué y la subrayé ahí, y dice ahí, y después dice, no dejen de darle gracias por sus respuestas. Ahora, mire pues hermano, una de las cosas que yo veo acá es que ahí no está diciendo, y después de que el Señor les haya concedido lo que ustedes le pidieron, denle gracias. Porque si lo vemos desde el punto de vista gramatical, amado hermano, mire cómo lo dice. Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Si no fuera como yo lo estoy interpretando, entonces el versículo tendría que decir, presenten ante Dios sus necesidades y después de haber recibido lo que ustedes necesitaban, denle gracias. Pero ahí no dice así. Ahí dice, y después no dejen de darle gracias. O sea, amado hermano, que lo que yo tengo que hacer es llegar delante del Señor, poner mis peticiones delante de Él y decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú ya las recibiste y yo sé que tú ya estás actuando a favor mío y en su momento la respuesta que yo necesito a mi necesidad va a llegar. Pero desde ya yo te doy gracias, Señor. Desde ya yo bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. 4 cosas que yo miro ahí. No afanarnos, orar siempre, presentar nuestras necesidades delante de Dios y darle gracias a Él antes aún de haber recibido lo que hemos pedido antes. Entonces, consejo de parte de Dios, amado hermano, en medio de esta situación, no se afane. No se afane. Pida la paz que usted necesita, que Él puede dar y descanse en Él. Ore. Ore, aprenda a orar. Mire, por eso le decía yo la bendición que tenemos ahora los días viernes en los retiros, que nos enseñan acerca de la oración. Y sepa que usted lo primero que tiene que hacer cuando tenga una necesidad es ir delante de Dios. Ya si el Señor le muestra, mira, ve con fulano, sutano, mengano, pues eso ya es otra cosa. Pero usted ya llegó primero delante de Dios. Por ejemplo, amado hermano, si usted o alguien que usted conoce está enfermo, déle ese consejo, ve delante de Dios primero. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede hacer 2 cosas. La primera, sanarlo a través de la sanidad divina, de la cual hemos hablado varias veces. ¿Cuál es la sanidad divina? Cuando Dios viene y sana a una persona sin necesidad de la intervención del hombre o de medicina alguna. Por eso hay que presentar las necesidades delante de Dios primero. Pero también puede ser que cuando usted llegue a presentar esa necesidad de salud, usted venga y escuche de parte de Dios y le diga, ve al médico. Ve al médico. Entonces ahí estamos hablando de la sanidad por misericordia, de la sanidad
que viene a través de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Pero vaya primero delante del Señor. Vaya primero delante de Dios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, amado hermano, podemos encontrar sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo? Mire, esta. Su consuelo. Isaías 51:3 dice: ciertamente el Señor consolará a Sión. Ya hemos hablado muchas veces que Sión es figura de la iglesia. Dice: ciertamente el Señor consolará a Sión. Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella. Acciones de gracias y voces de alabanza. Entonces, ¿qué otra cosa trae esa esperanza a nuestra vida? Esa esperanza puesta en Cristo. El consuelo de Él. Definitivamente, amado hermano, si nosotros necesitamos ser consolados, también tenemos que ir a los pies de Cristo, amado hermano. Y aquí vuelvo otra vez a la carga. ¿Por qué razón? Porque uno de los errores más grandes, amado hermano, que alguien puede cometer en medio de la desesperación de una situación de desconsuelo es ir a buscar ese consuelo en otras cosas, en otras personas, menos en Dios. Menos en Dios. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque fíjese que lamentablemente hay personas que muchas veces están tristes y buscan el consuelo para no sentirse tristes en el licor. En el licor. Y amado hermano, allá afuera hay muchos dichos que el mundo dice. Y uno de ellos es que un clavo saca otro clavo. Y eso muchas veces lo aplican estas personas que lamentablemente buscan el consuelo en las cosas del mundo. En este caso, en el licor, perdón. Y ellos creen, amado hermano, que de esa manera se están ayudando. Y déjeme decirle con todo mi corazón, amado hermano, que eso no es así. Sino que lo que están haciendo es hacerse más daño y entrar aún en más desconsuelo y complicar más las cosas todavía. Amado hermano, mire, necesitamos pedirle a Dios su ayuda en cuanto a esto, porque puede ser, amado hermano, que Dios le esté hablando a alguien esta noche y diciéndole: mira, no estés buscando el consuelo en tal cosa o en tal persona, mejor ven a mí, porque yo te voy a consolar. Y una de las cosas, amado hermano, que me llamó ahí la atención, en esta versión que es la de las Américas, fue esa expresión o esa palabra yermo. Yo no sé si usted sabe qué quiere decir eso. Mire, yo le soy honesto, yo no lo sabía. Entonces vine y me fui a un diccionario y fui a averiguar qué significa yermo o qué es un yermo. Y fíjese que me encontré con algo tremendo. Fíjese que dice que la palabra yermo o la expresión yermo significa un lugar que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar. Hermano, cuando yo vi eso, entonces me di cuenta que muchas veces un desconsolado es como un terreno que no tiene vegetación, que no tiene frutos y que no se puede cultivar, que no se puede trabajar si no le abre su corazón al Señor. Podrá abrirle, repito, su corazón a otra persona y ahí se lo podrán trabajar, pero posiblemente se lo van a trabajar mal. Se lo van a trabajar mal, pero cuando lo abre a Dios, entonces ese yermo, ese terreno que no tiene fruto en ese momento, que no tiene vida, por decirlo así, es revivido por el consuelo de Dios. Pero también dice que que es un lugar, amado hermano, el yermo, dice el diccionario secular, que es un lugar que está extraordinariamente empobrecido. Hermano, y eso me habló también de esas personas que andan desconsoladas,
Pero cuando yo vi esto extraordinariamente empobrecido, entonces lo vi como aquellas personas que están secas de su corazón. Que están secas de su corazón. Que a través de la situación, amado hermano, que están viviendo, ya no tienen ganas de seguir adelante, porque espiritualmente están empobrecidos, empobrecidos. Por eso, amado hermano, la esperanza nuestra de encontrar consuelo, solo la tenemos en Cristo Jesús. Si tú estás pasando por alguna situación, si alguien que me esté escuchando está pasando por una situación de desconsuelo derivado de alguna situación que vino a su vida, yo le doy un consejo: vaya a Cristo, porque ahí usted va a encontrar el consuelo de Dios. Fíjese que el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra o bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, amado hermano, si por alguna razón o situación difícil ha llegado el desconsuelo a tu vida, busca refugiarte bajo las alas de Dios. Ahí vas a encontrar el consuelo que necesitas en ese momento. Ahí vas a encontrar la respuesta a ese desconsuelo que estás pasando. Ok, mire esto. Segunda de Corintios 1:3. Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y ponga atención lo que dice, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice, en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, amado hermano? Lo que le dije casi al principio, cuando empezaba, que cualquier situación que pase en su vida o en mi vida tiene un propósito de parte de Dios. El problema es que muchas veces, amado hermano, en esa situación tan difícil que estamos viviendo se nos nubla el entendimiento. No podemos ver más allá de lo que nuestros ojos, espirituales ven. Y no podemos ver, amado hermano, que en medio de una situación, por difícil que sea y que estemos pasando, Dios tiene un propósito para nosotros en ella. Y yo veo acá, hermano amado, que el propósito de pasar por un tiempo, si usted lo quiere, de soledad, donde tal vez no nos sentimos consolados, es precisamente para eso. Para que en medio de ese tiempo el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, venga y empiece a consolarnos. ¿Pero para qué? Para que nosotros, saliendo de esa situación, podamos también consolar a otros que están pasando quizás por la misma situación que nosotros pasamos, y decirle: mira, hermano, seguí adelante, seguí confiando en el Señor, Él te va a consolar, Él te va a ayudar. Mira cómo me sacó a mí también de eso, no tengas pena, sigue adelante, yo estoy contigo. Amado hermano, ese es el propósito, según lo que yo veo acá, de que muchas veces pasemos por el desconsuelo, para que Dios, en medio de ese desconsuelo, nos ayude, a través de su palabra nos edifique, nos fortalezca, nos siga formando, y saliendo de ello, amado hermano, nosotros podamos ayudar a otros también. Recuérdese, amado hermano, que el apóstol Pedro pasó por un tiempo así, amado hermano. ¿Se recuerda usted cuando él negó al Señor 3 veces? Mire, yo ni siquiera me puedo imaginar lo que ese hombre sufrió. Yo ni siquiera me puedo imaginar cuánto tiempo él pasó en esa trilla que el Señor permitió en la vida del apóstol Pedro. Yo no puedo imaginarme cuánto tiempo él estuvo llorando porque negó 3 veces al Señor. Pero lo que sí le puedo asegurar es que en medio de toda esa situación, ángeles ministradores de parte de Dios lo estuvieron consolando. ¿Por qué le digo yo esto? Porque el mismo Señor se lo dijo antes de pasar por eso. Le dijo, Pedro le dice: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a haber negado 3 veces también. Pero no tengas pena, yo le he pedido a mi Padre que tu fe no falle, y que después de todo esto vuelvas
para ayudar a tus hermanos. Entonces, él pasó por un tiempo de desconsuelo, hermano. Pero de ese tiempo, esa situación por la que pasó, lo fortaleció. Y le hizo, amado hermano, al salir de ahí, ir a ayudar a otros que también posiblemente estaban en desconsuelo, como él lo estuvo en algún momento. Entonces, amado hermano, toda situación que tú y yo pasamos tiene un propósito de parte de Dios. Tiene un propósito y ese propósito es bello. Es bello. A veces hay gente que dice, yo no sé qué pasa, pero yo siento que Dios ya me abandonó. Mira, Dios nunca te ha abandonado. La palabra del Señor dice que aunque pases por valle de sombra y de muerte, su vara y su callado te darán aliento. Te infundarán aliento. Él nunca te va a dejar. Él siempre está a tu lado para consolarte. Lo que pasa es que en medio de esas situaciones difíciles se nos nubla el entendimiento y los ojos espirituales y no vemos que ahí está el Señor con nosotros. Ok, continuemos. Ay, hermano. La palabra de Dios. Su palabra, hermano, nos da esperanza en Cristo Jesús. Salmo 119, 49. Esta es la versión Dios habla hoy. Recuerda la palabra que diste a este siervo tuyo. Ahí está hablando Daniel. En ella me hiciste poner la esperanza. Mira, algo que reafirma nuestra esperanza en Cristo Jesús es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque definitivamente la palabra de Dios trae muchas promesas a nuestra vida. La palabra de Dios nos deja ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Y esto es algo que muchos olvidan en medio de la prueba. Las promesas de Dios que vienen a través de su palabra. Se les olvida, amado hermano, lo que por muchos años han estado oyendo. Se les olvida, amado hermano, que la palabra del Señor es la que nos afirma que Él nos da esperanza y vida para seguir adelante. Fíjese que en la Biblia se nos habla de algunos personajes que no tuvieron esperanza. Pero a mí me llama poderosamente la atención la historia de una mujer que a pesar de haber sido discipulada por el mismo Señor Jesús, que a pesar, amado hermano, de haber recibido esa palabra, de la palabra hecha hombre, en un momento de tragedia, se olvidó de eso. Se olvidó de las promesas de Dios a través de la palabra hecha hombre, Jesucristo. Mire, Juan 11:39. Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Y Jesús viene y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Vuelvo otra vez a lo mismo. Marta había dejado de creer en las promesas que la palabra de Dios llevó a su casa a través del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesús. Se le olvidó que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. A ella, en medio de esa tragedia, hermano, se le olvidó. Se le olvidó la palabra que había recibido de la fuente original de aguas vivas, llamada Jesucristo. Y amado hermano, ¿cuántos de nosotros, así honestamente, cuántos de nosotros, amado hermano, en un momento de dificultad hemos dejado de creer en las promesas de Dios? Yo le aseguro que más de alguna vez nos ha pasado a todos. Y nosotros podemos ver, amado hermano, muchas promesas. Pero cuando dejamos de creer en las promesas, es cuando nosotros dejamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, amado hermano, que
aquel que no cree no espere recibir nada de parte de Dios. Eso lo dice la Biblia y en la primera carta a Santiago, del apóstol Santiago. Pero también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros no agradamos a Dios, amado hermano, no podemos recibir nada de parte de Él. Porque nuestra fe está fallando, porque no estamos creyendo en las promesas que vienen derivadas de la palabra de Dios. Y fíjense que hay un versículo muy hermoso, amado hermano, en el libro del profeta Jeremías, solo que en la versión Torres Amat, cuando dice, yo juro, mire, ni siquiera está diciendo yo te prometo, sino que está diciendo, yo juro que serás feliz el resto de tu vida. Ay, hermano, ese versículo es hermoso y creo que es la única versión que dice eso. Y hay mucha gente que anda cantando aquel corito, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. Pero, y no, el Señor está diciendo en su palabra que Él no promete, sino que jura que seremos felices el resto de nuestra vida, pues. Y yo aquí me quiero detener un poco, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque, mire, el ser feliz es una actitud que no debería de depender de las cosas materiales ni de las cosas económicas. Yo conozco, amado hermano, personas que tienen recursos económicos y materiales y no son felices. Pero también conozco personas que tienen limitaciones en esos dos renglones, el económico y el material, y viven felices. Son felices, amado hermano. Mire, basta y sobra con ir al altiplano. No sé si usted conoce gente por ahí. Pero usted mira a los niños, amado hermano, medio vestidos o medio desnudos, yo no sé cómo decir, y ahí andan felices. Conozco gente, amado hermano, que con un plato de frijolitos tan ricos que son, amado hermano, son felices. Y conozco otros que, como dice la palabra del Señor en Proverbios, teniendo vianda, teniendo una comida de buey engordado, solo pleitos son y no son felices. ¿Por qué? Porque tal vez dejaron de creer en su palabra, dejaron de creer en sus promesas. Ahora, si usted me permite, yo veo acá que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder creer en las promesas de su palabra es eso precisamente, tener fe. Pero también hay otras cosas que necesitamos para poder creer en las promesas de la palabra del Señor. Y el rey David nos da la respuesta a esto. Mire, dice Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amado hermano, yo aquí veo cosas hermosas en estos dos versículos. Pero otro requisito para poder esperar las promesas de la palabra de Dios es la paciencia. Es la paciencia. Y yo creo que hoy por la tarde, si no estoy mal, alcancé a escuchar que en el módulo de doctrina estaban hablando precisamente de la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. No crea que no ando parando ahí el cartucho, amado hermano. Yo ando haciendo otras cosas, quizás me estoy preparando, viendo algunas cosas más ahí en mi computadora, pero estoy parando el cartucho. Y yo oí que estaban hablando de la paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, amado hermano, esto es algo que a algunos se les agota mientras esperan. Algunos no pueden esperar. Ah, ya me cansé de esperar, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana o lo que yo pienso hacer. No esperan con paciencia la respuesta de Dios. Y ahí, repito, cometen errores, hermano. Pero yo me doy cuenta aquí que David le creyó al Señor. Porque si David no le hubiera creído a las promesas que Dios le dio, a través de muchos medios
principalmente del profeta Samuel, hermano, él se hubiera desesperado. Si este es el precio de ser rey, yo mejor paso, como dicen los patojos, ¿va? Pero él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren, en otras palabras, lo que está diciendo él ahí es, Dios me respondió. Dios respondió a mi clamor porque tuve paciencia para esperar su respuesta. Y amado hermano, cuando nosotros somos pacientes, el Señor responde. Pero cuando nosotros somos impacientes, hacemos las cosas de la manera equivocada. David no se equivocó ahí. Llegó el momento, amado hermano, en que la promesa de Dios llegó a la vida de David. Mire, fíjese que yo cuando analizaba este versículo, amado hermano, yo me daba cuenta ahí que la Biblia no dice específicamente cuánto tiempo pasó David en esta situación espiritual, porque esta era una situación espiritual, hermano. Él estaba en un pozo de desesperación, era una situación espiritual. Cuando habla de lodo cenagoso, habla de los problemas que él tenía. Pero también hay una restauración en la vida de David, porque dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, amado hermano, yo le repito, yo no sé cuánto tiempo pasó David esperando la respuesta de Dios a su súplica, a su clamor. Puede ser que haya sido una semana, puede ser que haya sido un mes, puede ser que haya sido 6 meses, puede ser que haya sido un año. Yo no sé, la Biblia no deja ver con cierta precisión cuánto tiempo el rey David pasó por esa situación, pero lo que sí sé es que Dios lo sacó de esa situación. ¿Pero por qué? Primero, lo que vimos anteriormente, que David tuvo fe y esa fe lo hizo creer, pero que aparte de eso, él supo esperar, tuvo paciencia. Y amado hermano, yo veo en la Biblia también otro hombre que tuvo paciencia para esperar la respuesta de Dios. Job. Hermano, y yo creo que ni usted ni yo quisiéramos pasar por la situación que Job pasó. Sin embargo, amado hermano, él tuvo paciencia para esperar. A pesar de que llegaron aquellos sus, entre comillas, amigos, que en lugar de llegarlo a levantar, lo llegaron a acusar. Sí, y eso lo acabamos de platicar. Yo no me quiero detener en eso. Pero él tuvo paciencia. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando le estaban diciendo un montón de cosas, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Ay, hermano. O sea que el hecho que él estuviera ahí todo destruido, no quería decir que había dejado de confiar en Dios. No quería decir que había dejado de creer en la palabra de Dios y en las promesas de la palabra de Dios. Él viene y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y hay una versión que dice, y que Él se levantará a mi favor. Otro hubiera sido, hermano, también sale corriendo y bueno, yo voy a ver qué hago. No, él se quedó ahí en ese lugar. Ahí se quedó tranquilo. Supo esperar, tuvo paciencia, amado hermano. Lo que estamos pasando hoy en día va a pasar. Solo ten paciencia. Cuídate, sé prudente y ten paciencia. Va a pasar. Mira, a Dios no se le escapa nada del control. Dios lo tiene todo en su mano. Esto que está pasando, Dios lo está permitiendo por muchas cosas que hemos platicado anteriormente también. Ahora, mire esto. Mire, Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ok, mire pues, démosle continuación a la situación que estaba viviendo David en el versículo que leímos anteriormente, en los versículos. David estaba en un pozo de desesperación. Él estaba en el lodo cenagoso. Pero después de que Dios lo saca de ahí, lo saca de ese problema,
dice que le pone un cántico nuevo en su boca y le pone alabanza a su Dios. Y usted sabe que una de las cosas, amado hermano, por la que se caracteriza el rey David es porque en la Biblia se habla de él como el dulce cantor de Israel. Él era un adorador. Entonces, ¿qué pasó aquí, amado hermano? Que cuando él sale de ese pozo de desesperación, lo primero que hace es empezar a alabar a Dios. Lo primero que hace, amado hermano, es empezar a darle cántico nuevo a Dios, a adorar a Dios. Pero qué triste, amado hermano, que muchos cuando Dios los saca de ese pozo de desesperación, que cuando Dios los saca de la situación adversa en la que se encuentran, hacen lo mismo que aquellos 9 leprosos, amado hermano. El Señor los sana y nos regresan a darle gracias a Dios. Y aquí, amado hermano, el rey David viene y con ese cántico nuevo que Dios pone en su boca, con esa alabanza empieza a adorar a Dios, empieza a exaltar a Dios y le empieza a dar la gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Como consecuencia, yo me imagino que los que lo vieron empezaron a creer en el Dios de David. Porque ahí dice, verán esto mucho, que primeramente que Dios lo sacó de la situación adversa donde estaba, pero también de que David alababa con cántico nuevo, alababa con su boca y con todo su corazón a Dios. Entonces muchos se dieron cuenta de esto y empezaron a sentir temor, pero temor de Dios en su corazón. Y empezaron a creer en Dios, en el Dios de David. Mire qué hermoso esto, hermano. Mire el propósito que hay, amado hermano, en medio de una situación adversa en nuestra vida. Que cuando Dios nos saca de ahí, hay gente que nos vio pasar por una situación difícil y entonces empiezan a decir, el Dios de este hombre, el Dios de esa mujer, realmente es Dios. Ay, hermano. Y hermano, usted conoce algunas cosas de mi vida. Aquí están delante de mí, pues, mi familia. Y ellos no me dejarán mentir. Pero, amado hermano, como yo le he dicho en algunas ocasiones allá en la iglesia, cuando hemos estado allá en la iglesia, y en el nombre de Jesús vamos a estar nuevamente, y yo le he dicho eso, que a veces, amado hermano, como dicen allá afuera, ¿va? Uno ya solo con la nariz afuera del agua está, cuando llega la provisión de Dios, cuando llega la mano de Dios para sacarlo a uno de ahí. Pero hay que esperar pacientemente, no te vas a ahogar. Dios no va a permitir que te ahogues en esa situación. A veces, amado hermano, déjenme pensar que solo nos está probando. Que algunos no califican o algunos salen reprobados. Por eso, amado hermano, yo cuando veo esto, porque mire pues, amado hermano, fíjese que cuando yo leía lo anterior, que dice David que Dios lo sacó del pozo de la desesperación, pero ¿por qué él esperó pacientemente? Yo me pongo a pensar en algo. Fíjese que cuando Samuel llega a ungir por rey a David, a su casa, a la casa de su padre Isaí, yo me imagino que Samuel no solo llegó a dejarle caer el chorro de aceite encima y decirle, bueno, tú vas a ser el rey, ahí nos vemos. No. Mire, yo creo con todo mi corazón que Samuel le dio una palabra profética a David. Puede ser que se la haya dado solo a él, o se la haya dado audiblemente delante de todos sus hermanos y de sus padres. Puede ser. Pero yo estoy seguro que Samuel le dio una palabra profética. Y déjeme pensar que Samuel le dijo, David, el Señor te ha elegido a ti por rey sobre Israel. Pero de una vez te digo, vas a tener que pasar por situaciones difíciles. Te van a probar, te van a querer matar. Pero si tú crees en la palabra que yo te estoy dando, y si tú crees que es Dios el que va a estar contigo, y que ningún arma forjada prevalecerá contra ti, entonces tú vas a tomar las promesas de esta palabra que yo te estoy dando ahorita. Sí, yo creo que el profeta Samuel lo hizo.
Entonces, amado hermano, cuando Dios te restaure, si es que estás pasando por una situación difícil, acuérdate de darle la gloria a Dios. Acuérdate de bendecir el nombre de Jehová. Acuérdate, amado hermano, de darle alabanza a ese Dios que te ha levantado otra vez. Ok, te mostré tres cosas. Tres cosas que hacen que nosotros pongamos nuestra esperanza en el Señor. O mejor dicho, que nuestra esperanza en Dios hace en nosotros. Ok. Ahora, ¿qué hacer si estamos necesitados? ¿Qué hacer si no tenemos esa esperanza en este momento? Jeremías 33:2 dice, así dice el Señor que hizo la tierra. Mira, esta es una palabra profética y te la quiero dejar en tu corazón, amado hermano. Porque esta es la palabra profética más segura a la cual tú y yo, o en la cual tú y yo podemos confiar. Mira, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entonces, ¿qué hacer en medio de una situación donde alguien quizás está perdiendo la esperanza? Recordándote que nuestra esperanza es Cristo. Clamar a Dios. Porque si tú clamas a Dios, si tú crees que Él te va a contestar, si confías en que Él te va a contestar y esperas pacientemente como el rey David la respuesta, entonces Él te va a revelar cosas que en ese momento tú tal vez no las ves. Estoy hablando en lo espiritual, que tal vez tú no las ves, porque hay personas que tal vez podrán estar diciendo, pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué no salimos de esto? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos estancamos? Entonces, amado hermano, esas son cosas que hacen que la gente pierda la esperanza, cuando no ven progreso en su vida. Entonces viene el Señor y te dice, clama a mí y yo te responderé. Pero para que llegue la respuesta ya vimos que tenemos que ser pacientes y esperar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, no en el cronos humano, no en el tiempo nuestro. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ok, pregunto, ¿a quién clamas? ¿A quién clamas tú cuando estás en angustia? ¿A quién buscas en los momentos de necesidad? Y eso ya lo platicamos anteriormente. ¿A quién clamas? ¿Tú clamas a Dios o clamas a un hombre? ¿A quién buscas? ¿Buscas a Dios o buscas la respuesta en otras cosas o en otras personas? ¿En quién pones tu esperanza, amado hermano, cuando estás pasando por tiempos de dificultad? ¿En lo material, que tarde o temprano se acaba? ¿En lo económico, que como dice en el libro de Proverbios, le pueden salir alas y salir volando? ¿O en el hombre rojizo, que en algún momento te puede dejar con la mano extendida sin darte lo que tú necesitas? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Termino con esto. Romanos 15:13. Esta es la versión libro Pueblo de Dios. Que el Dios de la esperanza, hermano, te ministro esta palabra. Levanta tus manos y recíbela en el nombre de Jesús. Ese es un acto de fe, amado hermano. Levanta tus manos y recibe. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Ay, hermano. Mire, de veras, amado hermano, yo le pido a Dios que esta palabra de Romanos 15:13 ministre su corazón y ministre su mente. Más todavía, aquellos que están pasando por un tiempo de desesperanza, que están pasando por un tiempo, amado hermano,
de necesidad, independientemente de la necesidad que tengan, yo le pido a Dios que esta palabra se cumpla en su vida, amado hermano, que se haga un rema en su vida. Deseo, amado hermano, con todo mi corazón, que Dios lo llene de alegría y de paz, que Dios lo llene de alegría y de paz, y que la esperanza que viene de Él, sobreabunde, amado hermano, en sus corazones, a través del trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes. Porque esa es otra cosa, amado hermano. Usted necesita dejar trabajar al Espíritu Santo en su vida para que esto se dé. Si usted deja trabajar al Espíritu Santo, si usted deja hacer esa obra preciosa al Espíritu Santo en su vida, yo le aseguro, no por mí, sino por la palabra, que Dios lo va a llenar de alegría, de paz en la fe, y que esa esperanza que tanto usted necesita va a sobreabundar, no solamente en su vida, sino que en su casa también, amado hermano. Ok. Mire, buen tiempo. Conclusión. No te dejes arrebatar algo tan precioso que Dios te ha dado. Su esperanza. No tu esperanza, sino su esperanza. Por eso te recuerdas que en el libro de Hebreos habla acerca de que Abraham peleó esperanza contra esperanza. ¿Por qué razón? Porque la esperanza de él ya había muerto. Si lo vemos desde el punto de vista que ya no podía engendrar. Pero la esperanza de Dios le dijo, sí puedes, aún con la edad que tienes y con la edad de Sarita, y aún cuando ya le terminó, usted ya sabe que ya cesó. Él peleó esperanza contra esperanza y la esperanza de Dios fortaleció. Por eso le digo, no te dejes arrebatar algo tan precioso que Dios te ha dado, su esperanza. Pondrá a venir tribulaciones, angustias, pruebas y desiertos. Pero si no te sueltas de la mano de Cristo, vas a salir adelante. Solo en Cristo está tu esperanza. En Cristo está tu esperanza. Si tú estás bien agarrado de la mano de Cristo, van a venir lluvias, van a venir tormentas, van a venir inundaciones, pero como tu esperanza está firme en la roca que es Cristo, amado hermano, eso no va a poder contra ti. Eso no va a poder contra ti. Déjame bendecirte esta noche, amado hermano, y ministrarte esta palabra de bendición. Ministrarte esta palabra hermosa que Dios puso en mi corazón para que te la trasladara al tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás y puedes ponerte de pie, hazlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo esta noche, Señor, ministrando esta palabra de esperanza a tu pueblo. Ahí, Señor, donde hay problemas, Señor. Ahí donde hay carencia. Ahí donde hay enfermedad. Ahí, Señor, donde hay una necesidad material o económica. Ahí, Señor, donde hay problemas familiares, Señor. Yo vengo ministrando esta palabra que trae esperanza de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llena, Señor, a tus siervos, llena, Señor, la casa de tus hijos, Señor, de paz, de alegría, de cántico nuevo, de alabanza, Señor, pero también de una esperanza que sobreabunde, Señor, y que el Espíritu Santo tuyo, Señor, pueda hacer esa obra preciosa en la vida de tu pueblo, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen también, Señor, para que tú les des la misma oportunidad que nos has dado a nosotros y que ellos también, Señor, experimenten, Señor, el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas y que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, Señor. Pero también, Señor, por aquellos hijos tuyos que perdieron la esperanza y se apartaron de ti, Señor, hoy que esta palabra los alcance, Señor. Que tu Espíritu Santo a través de esta palabra haga la obra en ellos, Señor. Y ellos vuelvan como aquel hijo pródigo, Señor, a tomar su lugar de hijos que les corresponde, Señor, en la casa del Señor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y
Señor, esta noche bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote, Señor, como siempre lo hago, que tú le sigas guardando como hasta hoy lo has hecho y que sigas proveyendo, Señor, a cada uno de ellos para las necesidades, Señor, que tengan. En el nombre de Jesús, Señor, ministra también esa paz que solo tú sabes dar, Señor. Ministra sus mentes, ministra sus corazones con esa hermosa paz, Señor, y llénalos de tu esperanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, esta noche te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, papito lindo, porque solo tú eres merecedor de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Y si el Señor no ha venido antes, como siempre te lo digo, y Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente en otra cita virtual a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga, buenas noches y que Dios te dé esa paz y esa esperanza que tú tanto necesitas. Dios te bendiga, amado hermano.